Muy buenos días, estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Leonidas Acuña. Sean todos bienvenidos nuevamente a su clase de lengua castellana. Dentro del plan de clases número 7 estaremos trabajando el tema de la estructura textual, macro, micro y superestructura. En primer lugar, en el plan de clases van a encontrar una serie de esquemas que va a sintetizar y va a resumir la información que les voy a presentar. En este caso tenemos que la estructura textual está conformada por la microestructura, que se refiere precisamente a las oraciones, las palabras, la ortografía y la sintaxis que encontramos dentro de un texto. La macroestructura, que se refiere al tema o a la temática que encontramos en el texto, es decir, la coherencia. Y la superestructura, que ya tiene que ver con las partes del texto, es decir, el inicio, el desarrollo y la conclusión. También encontramos este esquema sintético que también nos habla sobre esos tres componentes. La macroestructura, que vendría siendo ese significado global que impregna y da sentido al texto. Aquí encontramos, por ejemplo, las ideas principales y secundarias. Dentro de la microestructura encontramos ese orden gramatical de las ideas, la cohesión y las relaciones semánticas. Ahí encontramos todo lo que tiene que ver con el léxico y la construcción de oraciones y uso de conectores. Y en la superestructura encontramos que es la estructura global del texto, es decir, el esqueleto, que sería el inicio, el desarrollo y la conclusión. Aquí encontramos también otro esquema que nos resume todas estas categorías que ya les he expuesto. Por su parte, para finalizar, significado o de sentido. En la parte de la conceptualización encontramos estos tres componentes: la microestructura, que son todos esos aspectos del léxico, ortografía, vocabulario, gramática; la macroestructura, que tiene que ver con toda la parte de la coherencia y la cohesión que debe tener el texto, que son esos significados locales y globales; y la superestructura, que tiene que ver con esas partes que conforman y articulan al texto como una unidad de significado o de sentido. Aquí encontramos el tercer punto, donde ustedes van a leer este texto que se llama Beatriz, la polución. Lo van a leer detenidamente y luego, cuando ya lean ese texto, me deben diligenciar este esquema que aparece aquí. Me deben escribir, por ejemplo, cuál es el género, es decir, qué tipo de género es este texto, si pertenece al género narrativo, si pertenece al lírico, si pertenece al dramático, etc. Luego me deben escribir aquí un resumen del texto, me deben decir cuál es la intención del texto, cómo inicia, qué tipo de texto es, si es un poema, si es una canción, si es un mito, si es un cuento, etcétera, etcétera. Y luego me deben decir aquí cuál es el planteamiento, cuál es el conflicto, el desarrollo, el final y la resolución del texto. Luego vamos a encontrar la evaluación. Ustedes saben que la evaluación se realiza en los encuentros sincrónicos que tenemos en la segunda semana. Y además no la pueden realizar en este momento, sino que la van a realizar en esos encuentros. Luego vamos a encontrar la parte donde nos dice avancemos hacia la prueba saber. Aquí ustedes van a encontrar un texto muy corto y luego de leerlo van a responder el inciso 1, 2 y 3 escogiendo la respuesta correcta. Para finalizar encontramos acá la parte de la rúbrica de autoevaluación, donde ustedes deben proponer y deben diligenciar este formato. Aquí nosotros haremos las observaciones de acuerdo a la calificación o valoración que usted se ponga. Aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, deben leer detenidamente y comprender toda la información contenida dentro del plan de clases número 7. Luego deben realizar todas y cada una de las actividades que allí se proponen, es decir, las actividades de la identificación de saberes previos, desarrollo de competencias, lo del proyecto transversal y la parte de la evaluación de avancemos hacia la prueba. También es indispensable que ustedes asistan a los encuentros sincrónicos de la asignatura todas las semanas. Deben cargar además en la plataforma de Google Classroom todas las actividades resueltas y por último también deben realizar y cargar las correcciones o sugerencias que nosotros los docentes creamos que ustedes deben mejorar dentro de los planes. Muy bien chicos, de esta manera finalizo la explicación de este tema sobre la estructura textual. Cualquier inquietud la dialogamos en nuestros encuentros sincrónicos. Feliz mañana.